A continuación, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Ya lo tengo al viceministro Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental. Viceministro, bienvenido al programa. Nos acercamos un poquito al micrófono. Muy bien, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludar al país. También los saludamos al viceministro Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor. Viceministro, bienvenido. Gracias por la invitación. Saludar a Gustavo. Es un honor y un placer siempre estar con él y a todo el país a través del programa, ¿no? Muy bien. Los micrófonos están abiertos si gustan debatir. Bueno, en las intervenciones, bienvenido. Empezamos. Viceministro Gustavo, pasaron las elecciones, las aguas ya calmaron, estamos asentando la información. ¿Cuál es su análisis al respecto de la victoria del PDC en primera vuelta? En primer lugar, lo que no hay que dejar pasar ni olvidar es en qué nivel hemos llegado a estas elecciones. Hasta el último día, hasta los últimos días, y fue una constante desde hace un tiempo atrás, el hecho de que el gobierno se va a autoprorrogar, que mucho estamos manejando, que vamos a manejar el Tribunal Electoral para quedarnos, que al final cambiamos el alto mando para que garantice nuestro fraude electoral. El fraude estaba hecho, el Tribunal Electoral era nuestro cómplice, y si al final no teníamos fraude en la última elección, el alto mando militar debería garantizar nuestra huida del país. Ninguno de esos, así es que hay que exigirles una disculpa con el pueblo boliviano, ¿no? Hay que ser sinceros, hay que hacer política de frente y no andando, mintiendo, tirando cosas, poniendo a la gente ahí en ascuas, mientras por el otro lado te van ocultando el combustible, te van haciendo una serie de maniobras que lleva justamente a que la gente se sienta así. Bueno, con todo eso hemos llegado a la elección, como lo hemos dicho, con el presidente, hemos garantizado la elección del gobierno, y ahí yo no veo como una sorpresa, sino más bien como una salida alterna del país, que en primer lugar no ha ido, ni siquiera se le ha pasado por la mente a nuestro pueblo el asomarse y inclinarse hacia la ultraderecha, que representaba, obviamente, les representa Tuto, ni a la derecha de Samuel, y optó de no ir tampoco hacia la izquierda porque no encontraba un referente, no tenía el referente en Andrónico, ¿sí? Se le puso demasiados epítetos encima, no tenía un referente en nuestro candidato, Eduardo Castillo, y menos en el lado del señor Evo Morales, que optó por jugar al voto nulo. Y te digo que en nuestro lado no tenía un referente porque no se cambió, no nos diferenciamos en el discurso, en realidad. El pueblo necesitaba un espadachín, necesitaba su héroe, ¿sí? Y no lo tenía. Ese héroe tenía que ser, pues, don Eduardo del Castillo, Amberna, obviamente. Pero ellos volvieron a repetir el viejo discurso copiado de la derecha, yo no sé si buscando que Equipetrol o el Club de Leones voten por ellos, no lo entiendo. Realmente nunca entendí esa parte de la campaña.
Nuestra campaña la hicimos los compañeros. Aquí Silva es un viejo amigo y compañero de varias batallas callejeras. La compañera Ángela Cáceres, por ejemplo, un montón de gente que nos dedicamos a hacer la campaña por nuestro lado a último momento, viendo que la campaña oficial no despegaba nunca, no hacía clic con la gente y por ende tratamos de hacer lo mejor posible en el último tiempo, ¿no? Entonces no es una sorpresa, el pueblo optó por una salida que te mostraba no solamente el que seas del centro, eso hay que verlo bien, el pueblo te mostraba que en esa candidatura tú tenías sí un espadachín que te defendía, porque ahora que no se hagan los locos con lo que prometieron, porque eso le prometiste al pueblo, ¿no? Mientras nuestro candidato hablaba y repetía lo mismo de achicar el Estado, de cesar ministerios, etc., el otro candidato hablaba de subir la renta dignidad a 2.000 bolivianos. Entonces, de 300 pesos a 2.000 bolivianos, obviamente, el abuelo jala a un montón de gente, ¿no? Jala a los hijos, jala a los nietos, qué sé yo. Entonces, eso, subir 1.000 bolivianos a cada renta de jubilado, eso también hace un grupo muy fuerte, pero sobre todo, armar una billetera móvil con un salario, con el equivalente a un salario mínimo mensual para las mujeres, tomando en cuenta que 8 millones, porque en realidad somos casi 8 millones que hemos ido a las justas electorales este domingo, 9.700.000 y tantos mil, o sea, la mitad son mujeres, 4 millones, ¿sí? Mayores de edad, porque son las que han ido a votar. A 4 millones ponerles un salario mínimo vital, ¿ah? Muy alto, sí. No sé, yo no sé si el capitán Lara o vio que el pueblo era demasiado estúpido para que se chupe esa píldora, o se soñó esa noche que era así como Marpato y tenía todo el oro del mundo a distribuirlo. Pero hoy viene la realidad, has despertado, has ganado una elección, yo no digo que ganó en primera vuelta, ganó el primer tiempo, digamos, de la elección, y en ese tiempo ahora viene la segunda parte. La segunda parte que si llega a ser gobierno, porque casi la tendencia se repite generalmente, si viene a ser gobierno no sé cómo va a cumplir con el pueblo. Porque si la idea es salir y mentir, todos seríamos candidatos y ganadores en su primera vuelta, ¿no? Pues es facilísimo mentir. Entonces, yo no lo veo, como te digo, como una gran sorpresa de quieren hacerlo. Pero no, hubo un giro de nuestro voto hacia el otro lado, hacia el voto, hacia el mal menor, si tú quieres. Hubo voto hacia el mal menor. Muy bien. Viceministro Jorge, de la misma forma, ¿cómo ha visto el desarrollo? Una jornada tranquila, sin quizá exabruptos, no se ha conocido de bloqueos, mucho menos de destrozo de ánforas. ¿Cómo ha visto la jornada electoral? Bueno, una vez más, el pueblo es el que gana, ¿no? Con su voto decide una opción muy diferente a las encuestas, muy diferente a aquella tendencia que desde la derecha y los medios de comunicación pretendían instalar en el sentido común de la población. Esas encuestas estaban absolutamente dirigidas desde el principio para posicionar a Samuel Yatuto en la punta de las encuestas, aunque ha habido un trabajo previo por parte de la derecha, ¿no? Han inflado como globo a Andrónico, han hecho creer que Andrónico ya era el presidente, que era el ganador, cuando era parte del juego de la derecha, ¿no? Claro, lo que estaba buscando en ese momento era que Andrónico se pelee con Evo, que se desprenda de Evo, porque fue parte de la estrategia de la derecha, ¿no? Que tenía dos objetivos: golpear el modelo económico y dividir al MAS, a las organizaciones sociales. Y ahí está, los resultados evidencian lo que estamos mencionando. Entonces Andrónico fue parte de esa estrategia, ¿no? Cayó en la trampa, porque después se dijo que era el hijo del pueblo, pero no abanderaba las conquistas del pueblo, no defendía las banderas del pueblo. Más al contrario, tuvo un comportamiento inexplicable, ¿no? Para un candidato en esta coyuntura. Y por otro lado, como decía Gustavo, nosotros en el MAS no hemos tenido la capacidad de leer bien el momento histórico
y creo que si hablamos de responsables, los responsables son aquellos que han elegido a candidatos que no tenían esa capacidad para un desafío tan importante como era esta elección. Candidatos que no han hecho campaña, candidatos que se creían ya diputados, senadores o ya presidentes, vicepresidentes, y no hicieron el trabajo que deberíamos haber hecho. La política es pues una disputa territorial, pero no los hemos visto en el territorio a ninguno de nuestros candidatos disputando ese escenario, ese espacio territorial, y dejaron a, no sé si a la suerte o al azar, la elección. O sea, no ha hecho el trabajo que esperamos haberlo hecho. Pero bueno, los grandes perdedores, ahí Samuel Tuto, que aparecían como los ganadores de este proceso electoral, y que siento que han sido los principales perdedores, especialmente Samuel Doria Medina, que invierte millones de dólares con el padrinazgo además de Marcelo Claure, y Manfred Reyes, ¿no?, que también se creía ya presidente y estaba con tufos de dictador. Entonces, son los principales perdedores, y nuevamente el pueblo decide con su voto, no a la ultraderecha, no a la extrema derecha, pero tampoco al otro extremo, sino que opta por una posición que, como dice Gustavo, esperemos que ahora responda a las expectativas que ha generado, ¿no? Nosotros particularmente lo dudamos por todo lo que mencionó Gustavo, que lo vemos inviable, ¿no? Lamentablemente, siento de que nuevamente se le ha estafado al pueblo con propuestas y promesas que no van a poder ser cumplidas, porque al parecer no conocen cómo funciona el Estado y han lanzado este tipo de ofertas, yo diría en forma totalmente irresponsable, ¿no? Están jugando con los sentimientos de las mujeres, de las personas de la tercera edad, y con el pueblo boliviano. El Estado es otra cosa, no entienden lo que es el Estado y creen que es simplemente el TikTok por el cual uno puede hacer gestión o puede hacer una campaña política. Entonces veremos qué es lo que va a suceder más adelante, y nosotros tenemos un desafío con Gustavo, ¿no?, de organizarnos, de articularnos, de flexionar, volver a armar la estructura orgánica, volver a nuestras bases, a nuestras raíces, y pues tomar bandera de las conquistas sociales. Nosotros vamos a defender como izquierda, como bloque popular, lo que hemos logrado en estos 20 años. Las conquistas sociales, las políticas sociales las vamos a defender. No vamos a permitir que se rifen nuestro litio, nuestro mutum. No vamos a permitir que nuevamente venga la privatización o la capitalización. Aquellos que están pensando que se van a rifar o van a entregar el teleférico al pariente, al padrino, al sobrino o al hermano están equivocados. Vamos a defender nuestras empresas, que es patrimonio de todos los bolivianos. Entonces, hay banderas de la izquierda y el bloque popular que la vamos a enarbolar, la vamos a defender, y después del 8, como decía Gustavo, el 9, empezamos nuevamente nosotros, ya no adentro, sino desde las calles, a organizarnos y a organizar la resistencia para defender, pues reitero, estas conquistas sociales que nos ha costado 20 años y que no vamos a entregar fácilmente, para que la derecha prebendal, antipatria, retorne y destroce el Estado plurinacional que nos ha costado mucho a los bolivianos. Ustedes hablan de retorno a las bases. Gustavo, ¿cuál es el ente matriz de Gustavo Torrico? De donde vino, recordemos a la gente, porque mucha gente dice, bueno, estos políticos van a empezar a desaparecer, pero al parecer esa no es la intención. No, nosotros no tenemos por qué desaparecer. Nosotros tenemos años haciendo política aquí en Bolivia, no hemos aparecido hoy día, ¿cierto? Tenemos militancia en la izquierda desde los 13 años, soy militante del PC a los 13 años, y luego estuve en el Partido Socialista 1, de tiempo. Nosotros organizamos a los adjudicatarios, por ejemplo, yo vengo del ámbito fabril, yo soy fabril, en esencia, pero organizamos a los adjudicatarios de las viviendas que tenían del Combis, logramos una victoria tremenda frente justo a un gobierno de avance.
¿no? De las viviendas que el FOMIS nos vendía a $10.500 de entrada, ponías un pie, una cantidad de pie, y luego si sacabas cotas llegabas a pagar 30 y tantos mil dólares. Eso es imposible por el trabajador. Entonces logramos toda una guerra, si se quiere así, muy bien llevada, 10 años de trabajo, y logramos que los trabajadores, primero los que venían de Combifac, o sea, la Confederación de Gráficos, Fabriles, que habían puesto su plata para sus casas y todavía les estamos cobrando encima, logramos que ellos no paguen ni un peso y se los titule gratuitamente, y logramos que los restos de los adjudicatarios en todo el país, más de 200.000, paguen solamente el 12,5% del valor que tenían, y eso era el valor de una casa, de la plata, la seguridad atrás. 10 años de trabajo, y eso es reconocido realmente por la gente, ¿no? Entonces venimos de ese ámbito, porque decía Jorge, ahí tenemos las banderas que nosotros no las hemos saciado, en ningún momento hemos denunciado a nuestras conquistas ni a nuestro Estado plurinacional, que es lo primero que nos quieren cambiar, ¿no? Pero como parece que hay una ignorancia galopante en el otro lado, piensan que es tener el 100% de la asamblea, con ese 100% cambia la Constitución, no es verdad. Y según ellos, en su campaña, hoy cambia la Constitución, pues porque mañana necesito otras cosas, como si fuera de lo más sencillo. Tiene que haber una ley de necesidad, pues sabes, así los legisladores, ¿sí? Una ley de necesidad. Reforma la Constitución. Reforma la Constitución. En el siguiente periodo constitucional tienes que aplicar esa ley, ¿no? Y luego convocar a un referéndum. O sea, hasta que quieren hacer eso, ya se han pasado sus años de gobierno, ¿no? Bueno, decir años, no dudo, pero bueno, no así estamos conspirando, hasta llegar. Sí, esperemos que llegue el 19 de octubre, que el Instituto o Rodrigo que ganen. Y te reitero, nosotros estamos abiertos para entregar el Estado, estamos cerrando ya la gestión, pero a partir del 9 de noviembre pues nos vamos a organizar para defender lo que coincidimos con Gustavo, nuestras políticas sociales que son en beneficio del pueblo, y al mismo tiempo organizarnos para exigir al nuevo gobierno que cumpla con lo que se ha comprometido en campaña electoral. Nosotros lo hemos hecho. Desde el 2005, todo lo que hemos propuesto, todo lo que hemos planteado, lo hemos cumplido. En el 2005 hemos planteado la agenda de octubre, Gustavo, y lo hemos cumplido, ¿no? Planteado la nacionalización. Y lo hemos hecho. Planteado el referéndum. Y lo hemos hecho. Planteado la Asamblea Constituyente. También. Planteado el nuevo Estado. La inclusión. Y después del golpe vino y planteamos también el bono contra el hambre, planteamos la vacuna universal. Todo hemos cumplido, incluyendo la crisis. En crisis hemos cumplido todo. Nosotros hemos mantenido la paz y la democracia, Jorge. Así es, hasta el 2023, como dice el presidente, Bolivia tenía una de las economías más altas en la región. Se percataron de eso los que... Empezó la guerra. Y empezó la guerra. Y la guerra era fácil, tenían la Asamblea Legislativa, evistas y opositores, y estrangularon al gobierno no aprobando las leyes de crédito. Si el 2023 aprobaban estos más de 1.800 millones de dólares que lo han bloqueado, no hubiéramos tenido el problema con los combustibles ni con las importaciones, porque pero hubiéramos tenido... problema no tienen ellos. Ah, claro, ahora ellos han sembrado y tienen que cosechar ese problema pues, si que no dan. ¿Qué cosecha? Pero nos ha afectado, ¿no? Afectado, claro que afecta. Y era parte de una estrategia política del plan. Ahora, por eso te digo, vamos a exigir que cumplan lo que ellos han dicho. Tienen que darle, si gana Rodrigo, tienen que dar los 2.000 bolivianos de renta de dignidad. No pueden jugar con la esperanza y con la dignidad de las personas de la tercera edad. Tienen que dar esa billetera móvil de un salario. ¿A cuántos millones de mujeres? Claro, tienen que dar, tienen que cumplir, ¿no? Los vamos a marcar para que cumplan lo que ellos han prometido y han ofrecido. No vamos a ponerles zancadillas como ellos lo han hecho, sino vamos a exigir que ellos cumplan y vamos a defender lo que nosotros hemos construido. Por supuesto, el Estado plurinacional la vamos a defender. No podemos volver a la República. La República es un Estado colonial que ha excluido y ha explotado a las grandes mayorías de
nuestro país. Entonces, el Estado plurinacional es una conquista de los campesinos, de los indígenas, de los sectores populares, de la gente de izquierda, ¿no? Que legal y constitucionalmente ha logrado establecer un nuevo Estado más inclusivo. Entonces, cuando escuchamos que van a volver a la República, ahí nos van a tener a nosotros al frente. Muy bien. A ver, de la misma forma vamos a presentar a Juan José Vidrigal, analista y economista. Juan José, desde la visión económica, ¿cómo se ha visto la situación de las elecciones? Hemos visto un posteo de un periodista que bajó el riesgo país, pero creo que tiene una explicación detrás de esta situación. A ver, Juan José, bienvenido. Adelante, por favor. ¿Cómo has visto todas las elecciones? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial también aquí a los dos viceministros en el panel. Muy honrado de participar luego de mucho tiempo. Mira, en principio el tema electoral está muy vinculado con la economía. Ya lo mencionaba hace unos minutos aquí el viceministro Silva, el tema de que si no hubiera habido el bloqueo legislativo, pues no estaríamos en la situación económica actual. Pero no es solamente la falta de dólares y de diésel, y es que este bloqueo legislativo, la incertidumbre sobre lo económico y sobre lo político, ha calado en la gente. Este tema, este famoso mensaje que leemos en las redes sociales del cuidado pase algo, del abastezcanse, es lo que ha creado la escasez de diésel, es lo que ha creado las filas por gasolina, es lo que ha creado la escasez por el dólar, la escasez por el aceite, por el pollo, por la carne. No faltaba, pasaba cualquier cosa en el ámbito político, se anunciaba un bloqueo y ya leías en los grupos de WhatsApp del barrio, abastezcanse de esto o de aquello o de allá o de más allá. Y eso pone a la gente en una situación de apronte en lo económico. Las expectativas de la gente se difuminan. Entonces eso es algo que normalmente sucede en los países latinoamericanos los meses antes de la elección. Normalmente en cualquier país vecino, el riesgo país, variables de calificación de deuda, hasta las tasas de interés varían, los tipos de cambio, en los países que tienen tipo de cambio flexible, tienden muchas veces afectados por la especulación. Lo hemos visto en Argentina, cuando Milei gana las primarias, las PASO, sale como el candidato más votado en las PASO en Argentina, y él agarra con ese su discurso frontal de decir que iba a dolarizar la Argentina, que iba a quemar el Banco Central, que iba a hacer mil y un cosas, se dispara el tipo de cambio paralelo en Argentina. Y claro, luego que él entra, baja el tipo de cambio, le mete la mega devaluación, o mejor dicho, no baja, lo sube, quise decir, le mete la mega devaluación a 1,000 pesos por dólar y la situación cambia, pero es que ahí hay un efecto encubierto. La incertidumbre preelectoral ya hizo que se elevaran las cosas, los precios, y que se devaluara el tipo de cambio paralelo en Argentina. Lo mismo ocurre acá. El problema es que nuestro panorama se ha electoralizado demasiado pronto. En 2022, cuando el expresidente Morales se autoproclama candidato del Bicentenario, ya se introduce ese ruido de incertidumbre política, y es lo que hemos visto. El riesgo país en Bolivia ha ido subiendo, la calificación de deuda se ha ido deteriorando justamente conforme a ello, y lo podemos leer en los informes de Moody's. Cada que nos han bajado calificación de riesgo, no podían evitar mencionar el componente político, y cada vez era falta de gobernanza, la imposibilidad de aprobar créditos en la Asamblea, un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, y eso es algo que se viene arrastrando. Entonces lo que hemos visto es una precampaña de 3 años y una campaña que ahorita va a continuar hasta octubre, en la cual por supuesto la incertidumbre sigue en la población. Quizás el pico más fuerte de la incertidumbre lo hemos visto en junio durante los bloqueos que incitaba el expresidente Morales y sus seguidores, que han llegado a cobrar vidas. Es ahí donde hemos tenido 15% de inflación en junio. Pero ¿qué ha pasado al mes siguiente? Julio, ya neto en campaña, la inflación bajó a 1,29 mensual. Claro que en el anual, en el acumulado, estamos en 16 y más. Lo mismo va a pasar al cierre de agosto. Podemos apostar, apostemos lo que quieran. De aquí a 2 semanas, cuando se conozca el dato de la inflación del mes de agosto, va a ser menor al dato de julio. Y eso es porque la incertidumbre
electoral ya se va calmando cuando ya por fin la gente va y llega y deposita su voto y que pase lo que tenga que pasar. Quizás veamos otro pico ahí en octubre por la campaña previo a la segunda vuelta, pero sinceramente lo dudo, porque ahorita ya está, por lo menos hay una certidumbre, si buena o mala, la derecha vuelve al país. Esa es una certeza, hay que tenerlo. Entonces ya la gente ya prevé que va a haber ciertas políticas, se lo venimos anunciando en las redes sociales y en cada espacio. Se vienen privatizaciones, se viene el retiro de bonos, se viene la venta del Estado. Bueno, ahí la gente por lo menos ya tiene una previsibilidad de que van a ser unos años donde van a tener que ajustarse el cinturón. Y eso, por supuesto, no digo que sea bueno, pero acaba con la incertidumbre. No digo que la economía se vaya a recuperar. Normalmente cuando entra un nuevo gobierno tiene un lapso, unos 3 a 6 meses, un puente de estabilidad en el que la gente dice, esperaremos a ver que hace algo bueno. Ese es el famoso puente de estabilidad del que habla tanto Tuto en los debates, ¿no? Y eso es solamente un shock de nuevo gobierno. No es que el nuevo gobierno entra y hace bien la economía, de repente lo está haciendo bien. Es un shock. La gente le da un plazo al nuevo gobierno para que maneje la economía y en ese plazo quizás vamos a ver que las cosas se calmen. Pero luego, a medida que se vayan consolidando las políticas de retirar derechos, retroceso en políticas de Estado, en políticas económicas, se vaya vendiendo la soberanía del país como es algo más que esperable con un gobierno de derecha, pues ahí es donde poco a poco va a volver la incertidumbre. Y ahí es donde vamos a poder ver la diferencia en el manejo económico del actual gobierno, del presidente Arce, que con todos los problemas, como lo han dicho, se ha sabido sostener en una masa crítica de técnicos capacitados, por lo menos que saben lo que hacen dentro del manejo económico. No vamos a decir dentro de la logística de hidrocarburos o de otros temas, ¿no? Pero por lo menos en el área económica hay una masa crítica de técnicos bien capacitados. ¿Qué va a pasar cuando entre un nuevo gobierno y diga, masistas, chao, 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 chao? Se van a deshacer de los mejores técnicos que llevan mínimo una década capacitándose en el Ministerio de Economía. Y ahí te digo, agárrate Catalina, porque va a entrar gente que no sabe nada de economía. Ya lo estamos viendo. Tuto por el lado de los liberales que nunca han visto un estudio económico, macroeconómico o econométrico real de cómo funciona la economía boliviana. Lo único que hacen es repetir el dogma de Milei, el viva la libertad carajo, y poco más es lo que saben de economía. Y por el otro lado está Paz y Lara, que no tienen tampoco idea de economía. Me remito a las intervenciones del senador Rodrigo Paz en el Senado. Cada que hablaba de un tema económico era una lágrima. Esta propuesta de elevar la renta dignidad no es sostenible por donde lo vean. Y no es solamente agarrarse la frase de Bukele de ¡ay, cuando nadie roba alcanza para todo! No, señores, hay un límite dentro del presupuesto. Y cuando nadie roba, lo mejor que puedes hacer pues, es bajar el déficit fiscal. No reemplear esa plata en chauchitarlo a la gente. Porque suelta circulante al interior de la economía, lo que vas a provocar es ilusión monetaria e inflación. Y eso es más bien todo lo contrario que ha estado cuidando el actual gobierno. ¿Cuántos años? Aquí me pueden decir los hermanos viceministros. ¿Cuántas veces en estos 5 años los jubilados o los pensionistas o personas individuales de la tercera edad andan solicitando que se incremente la renta dignidad? Desde la pandemia. Todo el tiempo. ¿Por qué no se ha dado en estos 5 años? Porque no era sostenible. Ahora vamos a ver pues que entre un gobierno, digamos, Paz Lara en ese ejemplo, renta dignidad a 2000, que cambia la ley de pensiones a lo tonto y a lo loco, que el sistema financiero, la ley del sistema financiero, esa idea loca de bajar los impuestos al 10%, eso es dejar sin recursos a los municipios, a las gobernaciones y a las universidades. Pues que estos señores no lo ven justamente porque no tienen gente capacitada en el área económica. Y la gente que sabe del manejo del Estado, del manejo de la economía estatal, está ahorita en el Ministerio de Economía trabajando y sosteniendo nuestra economía. Y te apuesto a que a la mitad de ellos los van a dejar solamente porque son masistas, supuestamente, que muchos ni lo son. La gran mayoría.
Se han cambiado la camiseta durante el golpe de Estado, se van a volver a cambiar la camiseta cuando haya cambio de gobierno, igual los van a sacar, pero ahí donde perdemos. Perdemos técnicos capaces. Estamos dialogando con el pueblo a través de las RPOs, a través de la Red Patria Nueva, junto a nuestros invitados. Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental. ¿A quiénes estamos dejando el Estado? ¿A quiénes están dejando el Estado, viceministro? ¿Cuáles son los perfiles de Paz Lara y también de Quiroga Velasco, que es la rica de sus vicepresidentes creo que no hay que hablar mucho porque es un insulto a la inteligencia, pues, discúlpenme. Pero de los candidatos presidenciales sí. A ver, Tuto tiene un perfil más liberal, obviamente, pero criado en eso de imponer vía fuerza, vía presión, vía policía, represión, etcétera, medidas de shock. Si tú ves el programa económico de Tuto, en realidad es una copia de la capitalización de Gonzalo Sánchez de Lozada, copia fiel. Se cambiaron algunas palabritas, alguna cosita, pero es copia fiel. Y la capitalización ya vimos que no dio frutos. Pasado, como decía Jorge en un principio, se rifaron empresas, pero se rifaron para sus amiguitos, para ellos, etc. Y el pueblo sufrió 20 años, ¿no? Paz, el senador Paz, viene de la misma estirpe. No tiene una experiencia, como dice el señor Rivera, no tiene una experiencia en el manejo de la cosa pública. Eso te puede mostrar su abrazo en la alcaldía de Tarija. No tiene esa experiencia. Y lo que he visto más bien es que se están sumando todos los viejos viristas, el Polilla López, el Felipe Carvajal, los he visto, parecía que estaban viniendo el Eid Franco. Sí, estaban viniendo para filmar Thriller 2, ¿no? No sé, pero esa era la cosa. Entonces están mirando y ellos solo tuvieron esta idea de la privatización. No nos olvidemos que el MIR fue el impulsor de la privatización, ¿no? Más allá de la capitalización, fue la privatización, que fue la venta de las empresas a precio de gallina muerta, pero para ellos mismos, ¿no? Para comprarse ellos mismos. La fábrica de aceites de Villamont se lo compró Branco y ahí está con lo que nos extorsiona con la producción del aceite, ¿no? El aceite. La fábrica del Puente se lo compró Samuel, al igual que, pues, si no sepa, la juventud, más de una veintena de fábricas en Cerveni y Pando, de lo que eran cerámica roja, etcétera, que se las compró también. Pero las compró no para producir, las compró para cesar. Hoy no encuentro una fábrica en Belipano. Las cesaron, ¿para qué? Para no tener competencia y tener sobosa, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se fueron haciendo. Una fábrica, bueno, el material, la máquina que llegó para una fábrica, para una heladería, había llegado, estaba en la aduana, lo vendieron cesado sin abrir en $10,000, tenemos todos los datos, y datos oficiales, ¿no? En $10,000, que es lo que es una fábrica de hilados en Cochabamba, de los judíos que... En $10,000 se vendió sin haber abierto la maquinaria. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, o venderlo yo, 8 millones, no sé si las ruedas de un avión valgan menos de 8 millones, o venderlo el ferrocarril, cuando el doble de lo que recibimos por el ferrocarril lo teníamos en repuestos en los almacenes y en las maestranzas de Viacha. O sea, se vendió eso. Simplemente si vendías las rieles, tenías más plata, creo que lo vendiste al ferrocarril. Lo vendiste a Chile, ¿te das cuenta? Entonces cesaste el ferrocarril Arica La Paz, que fue uno de los resultados de la guerra del Pacífico, ¿no? Entonces el perfil de ambos es el mismo, solo que creo que Tuto está yendo a una especie más del modelo libertario argentino, ¿no? Y no está tan disparado en sus propuestas como está el otro binomio. El otro binomio que quiere cesar la aduana, no sirve para nada, dice, y que el mundo entre y salga de este país como le da la gana. Que saques lo que te da la gana, menos lo que te da la gana. Si eso es así, no te va a quedar ni pan para comer acá. Yo prefiero llevarlo el pan pues a
Perú, donde vale casi 2 bolivianos y más. Entonces, ese tema es de lo que están en las manos en las que estamos cayendo. Yo decía, esto es como los amores, ¿no? Mañana te extrañaré, hoy no. Ese es el problema. Y yo espero, hemos tenido un amorío de 20 años con el país, y a la primera borrachera que se pegó en más, o sea, te boto de mi casa, está bien, pero mañana nos extrañaremos, ¿no? Lo que hay que hacer es no abandonar tus banderas. Con todo este panorama, mostrando el tema de inexperiencia, viceministro Jorge, se avisonaron peores días, turbulencia. ¿A qué se está preparando la gente en el mes de octubre, segunda vuelta, transición noviembre, fechas de fin de año, Navidad, Año Nuevo? ¿A qué nos estamos acercando? Son dos coyunturas diferentes, ¿no? Cuando el 2001, 2002, cuando Tuto es presidente, o cuando Samuel era ministro, era otra coyuntura. Y ellos siguen pensando en ese contexto, es decir, en esa Bolivia del siglo pasado. Están todavía pensando en la República, por eso añoran volver a la República, ¿no? Están pensando, como dice Gustavo, en ese plan neoliberal que pues ya está fuera de esta actual coyuntura, de este actual contexto. Por lo tanto, esa falta de lectura adecuada a la actualidad es muy preocupante, ¿no? Porque ni siquiera una alcaldía, el otro candidato Rodrigo, ha podido administrar bien, ¿no? Y ahí están los resultados, no es que le estemos haciendo la guerra sucia o le estemos criticando, pero Rodrigo no ha ganado en Tarija. Está cuarto, creo, ¿no? En Tarija. Porque saben que en Tarija ha sido un pésimo alcalde, un pésimo administrador, además de denunciado por sobreprecios en el puente, en el obelisco, en la bandera que ha comprado de Estados Unidos con 50,000 bolivianos. Sí, la gente en Tarija sabe cómo es Rodrigo Paz ejerciendo y administrando la cosa pública. Y esa economía también, Jorge, perdona. Claro. La economía cuando la maneja de Tuto. El compañero debe tener más datos sobre la inflación y demás que ha manejado. El año que ha manejado Tuto. Ni siquiera ha manejado más de 2 años. Y la elevación en el desempleo y en la desigualdad, claro, en la pobreza. Y actualmente Rodrigo y viene manejando un discurso, ¿no? que es muy populista. O sea, ellos censuran lo populismo, pero lo único que están haciendo es populismo. Ellos han planteado, además de la renta de dignidad, etcétera, 50-50. Sí. Y eso después es insostenible, ¿no? 50 es inviable, ¿no? O sea, eso no van a poderlo hacer por varias razones. Una de ellas, la más cercana, es que el presupuesto, ¿cuándo se aprueba? En septiembre. Se presenta hasta el 31 de octubre la Asamblea Legislativa. Y va a ser la próxima asamblea que tenga que aprobar. La que tiene que tratar. Y van a tener que aprobar, porque ya no pueden volver a replantear el presupuesto. Se puede. ¿Sí? Lo pueden remitir. Pero esos son estudios que se tienen que hacer, pero no es elaborar por elaborar el presupuesto. El presupuesto preparado de 2025, que va a ser a la cabeza del presidente Luis Arce, va a seguir siendo vigente 2026. Ese es el que se va a presentar. Claro. Sucede que hay un calendario presupuestario, perdón que haga ahí un paréntesis. El calendario presupuestario no empieza cuando lo vemos en la asamblea del mes de diciembre. La formulación del presupuesto empieza en las entidades subnacionales en el mes de julio. Entonces es todo un proceso. Todas las entidades del país ya han elaborado ahorita sus presupuestos. Sí. En este momento lo que está haciendo el Ministerio de Economía es consolidar y recepcionar esos presupuestos. Durante el mes de octubre va a preparar el presupuesto global y tiene hasta el 31 de octubre para remitir a la Asamblea. Ahora, la nueva legislatura va a iniciar el 8 de noviembre y el primer proyecto de ley que van a tener en tratamiento es el del presupuesto general del Estado, elaborado por el actual, en la actual gestión, porque tampoco es correcto decir elaborado por el actual gobierno.
porque cada entidad es la que elabora por su forma autónoma su presupuesto. Ahora bien, el 2020 hay un antecedente de que cuando entró el presidente Arce, se remitió el presupuesto formulado en la gestión de Yanine Áñez de vuelta al Ministerio de Economía en consulta para ver si estaban de acuerdo o no en realizar algunos ajustes, y el Ministerio de Economía lo hizo en tiempos récord. Sin embargo, ahora, como te digo, va a haber una nueva administración, capaz van a estar en plena masacre blanca de funcionarios. No sé si van a ser capaces de reformular un presupuesto con la celeridad con la que se lo hizo el 2020. Y ahí tendrían que inscribir recursos para la renta dignidad, tendrían que inscribir recursos para esta billetera móvil de un salario básico para todas las mujeres, tendrían que inscribir 50% para gobiernos municipales, gobiernos departamentales, universidades, y 50% para el nivel central. ¿Eso qué significa? Que tienen que descentralizar educación, salud. Obligadamente. O sea, no es un simple ajuste, por lo tanto, es pues... no es un tema de partir la torta. Exactamente. O sea, hay que ser serios en economía. 2026 no van a hacer nada de lo que han dicho, y para el 2027 lo dudo mucho, porque el pueblo no va a esperar. Si el pueblo ha votado por una nueva opción, ¿no? Va a ser promesa. Es porque quiere un cambio, y ese cambio te va a dar 3 meses si quieres para esperar, pero ya el pueblo quiere al día siguiente que se acaben las colas, que vuelva el dólar, que bajen los precios de los productos. Te va a esperar 1 mes, ya 2 meses, ya 3 meses, luego te va a empezar a exigir. 100 días. 100 días, carajo, ha dicho el Samuel, y el Mafre le dijo que en 100 días, carajo, se iba a bajar. El Rodrigo dijo, no 100 días, un día. Vamos a ver, claro, lo que vamos a hacer, te reitero, claro, vamos a exigir que cumplan simplemente, ¿no? Lo que ellos se han prometido, vamos a exigir que se cumplan. Qué complejo el panorama. Y esto es una luz de alerta para los municipios, para las gobernaciones, para las universidades, para todo el presupuesto que se viene preparando para la gestión venidera. Porque lo que dices tú, o sea, no solamente es el nivel central que va elaborando su POA, ¿no? También los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. O hay, si les quieres tocar algún presupuesto a los gobiernos municipales o a los gobiernos departamentales, porque vas a tener que recortar, pues si quieres 50-50, vas a tener que recortar muchas cosas del nivel nacional y entregarles al nivel municipal, que no tienen todavía la capacidad para ejecutar su propio presupuesto. ¿Cuánto llega el presupuesto de subnacionales? De los subnacionales no pasa del 10% del presupuesto. ¿Y ejecución? En ejecución habría que revisar cómo están. No tengo data ahorita. Ese es bastante complejo. Entonces, las promesas que han dado, viceministro Gustavo, por lo menos en 2 años no las van a cumplir. Ni en 5 años. Ni en los 5 años. Es puro cuento. Yo decía, es igual pues que el novio, ¿no ve? Te voy a comprar auto, todas las drogas que tú quieras, departamento lindo, vas a tener todo, y despuesito de la noche de bodas no hay ni para el cigarro. Ese es el gran problema de hacer promesas. Yo entiendo, se hicieron estas promesas al vacío. Por las encuestas mantuviste pues en un 6, en un 7%, creo que andaba máximo Rodrigo, ¿no ve? Lo congelaste al más en un 1. Mientras Lucho de candidato lo mantuviste en 1, no salíamos del 1. Cuando cambiamos de candidato nos subieron, qué fácil, ¿no? Nos subieron al 2. Ya, está bien. Ahí se manipuló la cosa, ¿ve? Entonces el voto indeciso, etc. Migró hacia Rodrigo, porque, como te reitero, mientras todos hablaban de sacudirlo al pueblo, cesarle los bonos, todo, el otro hablaba de aumentar. Entonces la gente fue sobre el que aumenta, ¿no? Ahí, pero eso no te da pues para gobernar. Es algo que deben entender y no les entró nunca en la cabeza. ¿Qué es? Desde el año 2006, en que se hace gobierno el MAS, pero ya venía esto, Jorge, tiene una proyección del 2002, ¿no es cierto? El Ejecutivo se ha convertido simplemente en un canalizador de necesidades, por lo menos en nuestro gobierno, en un canalizador de necesidades de la población. La gente en las poblaciones
Se dice, queremos el puente, pues el puente es para nosotros lo imprescindible. Traiga el proyecto. Presidente, queremos puente, hagamos puente. Listo. Así ha funcionado. ¿Te das cuenta? Con el gobierno de Lucho un poco más centrado todavía en lo que debía ser desarrollo. Porque se les decía, no, en vez de esto, hermano, a ver, hagamos una planta ¿cuál es tu producción? La de cebolla, o sea, una planta procesadora de cebolla o de ajís, que habíamos sabido importar tanto desde no sé dónde, teniendo en Chuquisaca, o la fábrica, o la planta procesadora de papa en el Alto, que según ellos son unas nimiedades y unas locuras que hemos hecho porque somos unos tontos, porque no entendemos industrialización. No, la industrialización era pues justamente del producto de nuestros compañeros, para que tengan una plusvalía, ¿no? Entonces ahí, eso ellos no han entendido, ¿sí? Entonces, el Ejecutivo canalizaba las necesidades de la gente, y el Legislativo, antes de la gran pelea, se convirtió en un legalizador de las necesidades. Para hacer el puente, ¿quién está? Una ley. Al crédito. Entonces vaya al Legislativo, ¿no? Luego vino la pelea y se convirtió en una tranga. Pero ¿quién gobierna en realidad el país? ¿Quién ha gobernado desde el 2006 el país? Ha gobernado la calle. Esta calle es la que ha gobernado. ¿Ah? A ver, el camino doble vía de Desaguadero. Años de años han esperado. Se ha venido todita la provincia aquí, nos bloqueó la paz y han hecho aprobar la ley para que les demos una doble vía de Desaguadero. Entonces, ¿quién gobierna? La calle. Y si en este momento tú no le das lo que le has prometido, a la calle. Ojo, que aquí no hay que prometer, la gente se acostumbró a que lo que digas, cumplas. No tanto en el gobierno de Evo, pero sí en el gobierno de Lucho, que no quería ni avanzar, ni firmar convenio, ni nada, si no había la plata. Ahí están todavía 1.600 obras que hay que entregar en este periodo todavía, que no ha alcanzado ni a entregarse, y son obras de envergadura, colegios, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo veo realmente, si no se ponen las pilas, no va a funcionar. No va a funcionar. Porque en este país no puedes prometer algo que no vas a cumplir. Hay que cumplir. ¿Dónde das en la calle? La calle va a ser el problema. ¿No? Si no les das a los jubilados tienen una forma de lucha, ¿no ves? La alfombra humana le llaman. Salen los viejitos, se echan a la calle y ¿qué les vas a mandar? El rutón, les va a tirar gases, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nada. Ahí están los viejitos, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Entonces, ese es pues el problema, que no había que estar proponiendo cosas sin motivo, hay que ser sinceros. Si ya ellos cometieron un error, en política lo sabemos todos, no hay derecho al desquite. Política no es la universidad segundo turno, no señores, no existe eso. En política te plazas y te plazas, listo, se acabó el show. ¿Ah? Y entonces ellos cometieron un error cuando les dijimos, aprueben, hagamos esto, hagamos el otro, para dejarles un gobierno estable. Se los hemos propuesto hasta febrero por lo menos, con combustible, una transición tranquila, bloqueado. Hoy ahora, ¿sobre qué se sientan? No sé si tengan unas selladoras de dólares, lo siento. Muy bien, muy bien. Es importante, estamos en el Dialogando con el Pueblo a través de la radio de la serie 3 y junto a nuestros invitados. Juan José, esta ineficiencia que estamos mostrando que va a llegar, ¿dónde lo va a sentir la gente? ¿Dónde lo va a ver? ¿Dónde lo va a ver en el transporte? ¿Lo va a ver en el mercado? ¿Dónde lo va a ver lo que estamos vaticinando? Bueno, generalmente cuando el Estado es ineficiente, lo primero que vas a notar es una falla en cumplir con sus funciones básicas, los servicios que provee el Estado. En teoría económica hay una visión, por ejemplo, que es la teoría económica de la democracia, que plantea esto. La gente está demandando servicios por parte del Estado y los políticos ofrecen cumplir esos servicios. A cambio, la gente
retribuye y compra esos servicios con el voto. ¿Qué tiene que darse en contrapartida del voto? Pues el servicio ofrecido, como en cualquier transacción. Entonces, un Estado ineficiente lo primero que va a hacer es fallar en cumplir con los servicios a los cuales está comprometido. ¿Qué vamos a ver? Un simple cambio de partidas presupuestarias de municipios. Voy a retomar la tesis que abordaba hace unos minutos. Van a estar el primer mes haciendo masacre blanca en todo el servicio público. Va a estar el hijito del diputado, el nietito, el ahijado de tal o de cual, del PDC, del fundador del PDC, el bisnieto de Benjamín Miguel Hart, va a entrar ahí. Y resulta que no van a saber qué es el clasificador presupuestario, no van a saber qué proyecto estaba ejecutando el municipio de, de Baues, en Beni, qué proyecto estaba dando continuidad el municipio de Sutzinti, de San Lucas, en Chuquisaca, el municipio de Curahuara de Carangas, el municipio de Mecapaca, por decirte algo. No van a saber en dónde están los proyectos de los municipios. Segundo, este tema de la logística de los hidrocarburos, tan criticada. Mira que va a entrar gente nueva a YPFB y tampoco va a saber qué hacer. Y ahí está el ejemplo más claro de lo que pasó en el gobierno de Yanine Áñez. ¿Qué hicieron con la planta de Uria cuando entró Yanine Áñez? No solo la cesaron, primero cambiaron al gerente por un hijito de papá que tenía maestría en petroquímica de la UTEPSA de Santa Cruz, universidad privada. Sacaron a los técnicos que había capacitado Correa, a título de que eran masistas, pero eran técnicos capacitados por los coreanos que han montado la planta. Entra el hijito de papá, dice, aquí vamos a pagar esto porque estas maquinarias están funcionando mal, no hay gas, etc. No leyó ni siquiera el manual del equipo, porque la planta de Uria no la puedes apagar. No puedes apagar las maquinarias. Puedes estar procesando a mínima capacidad, aunque sea, pero es prohibido apagarla porque son máquinas tan grandes que una vez que arrancan, tienen que seguir trabajando hasta culminar su vida útil. ¿Y qué pasó? Un año después se volvió al gobierno, se retomó la planta de olla y se tardó un año entero en poner en marcha esa máquina porque la mandaron a apagar sin saber el funcionamiento y pusieron técnicos que no tenían el conocimiento. Y eso va a pasar en todos los niveles del Estado. Así que la logística de diésel, de la gasolina, no va a mejorar. Cuando se ha insertado, por ejemplo, ya hay un decreto para que los privados importen su propio combustible. ¿Cuántos meses ha tardado la primera empresa en importar su propio combustible? Porque no dominaban la logística de hidrocarburos. No dominaban la logística de internación de combustible. No es solo, allá, como decía Manfred, ¿no? Yo voy a comprar de la refinería que está en Kazajistán y me la van a vender a $5 puesto en planta. Pero para que llegue a eso tienes que garantizar toda una logística, buques cisternas, el desembarco en Arica, los camiones cisterna que internan el combustible al país, la distribución, que no haya bloqueos que te frenen a los propios camiones cisterna. Todos esos temas que ahorita ve la gente fallar, van a estar el doble de peor, justamente porque no vas a tener gente que sepa cómo manejar el Estado. Ese es el primer síntoma. El segundo es cuando toque cumplir lo que han prometido. Cerrar la aduana, mira, no es que voy a la 20 de octubre y le pongo un candado al edificio de la aduana. No, señor. La aduana tiene una ley, la ley 1990. Para cerrar la aduana hay que abrogar esa ley. Y el procedimiento legislativo no es de un día para otro. Son 3 meses mínimo para aprobar un proyecto de ley, y eso teniendo mayoría. Luego, ¿qué otra propuesta? Este tema de cuadruplicar la renta dignidad a 2.000. ¿De dónde vas a sacar dinero? Si estamos más bien en una coyuntura en la que el Estado mismo está utilizando todas las divisas posibles para la internación de combustibles. ¿De dónde vas a sacar divisas extras o vas a imprimir? Lo que tanto critican los opinólogos de la tele, ¿no ve? Impresión de dinero inorgánica. Justo van a hacer eso. No, pues no tienen cómo. No, pero podrás imprimir bolivianos si tú quieres. Pero si no nos hay viene nada. inflación, ¿no? Los verdecitos
No va a haber capacidad. Vamos con el lado de Tuto. ¿Qué es lo que dice? Al día siguiente, me posesiono el 8 de noviembre y en la noche voy a sesionar en la asamblea nueva ley agropecuaria, nueva ley minera, nueva ley. Se nota que este señor no pisa la administración pública en 20 años. Porque hay un procedimiento dentro del órgano ejecutivo para proponer una ley al legislativo. No es que, yo soy presidente, ¿saben qué? Ya he traído mis leyes redactadas y quiero que apruebe la asamblea. Eso hacían en su tiempo. ¿No ve? Aquí, don Gustavo debe saber. En la primera bancada del MAS del 2002 al 2005, el ministro del MNS o del MIR renunciaba, iba a la Cámara, votaba y luego asumía de nuevo su cargo de ministro, porque faltaba un voto para aprobar una ley. Ahora ya no se puede hacer eso. Hay procedimientos, hay reglamentos, está mucho más normada la cosa. Y ahí te muestra que estos señores no saben cómo funciona el Estado. Lo mismo con este rol tecnológico que le quieren dar al señor J.P. Velasco, que no se ha enterado que ya hay billetera móvil con la cual todos los servidores públicos hacen compras con el monto del refrigerio, que eso ya ahí también está expandido al tema del subsidio de lactancia, que las mamás compran los productos del subsidio en los supermercados. No sabe los avances que hay en las compras públicas, que ahora se hace todo vía sistema, un sistema desarrollado por técnicos bolivianos del Ministerio de Economía, hay que destacarlo. Hay la plataforma Transparencia en el Servicio Público, que ha requerido una ley nacional, pero que ya está operando plenamente, que es donde se pagan todos los cheques, todos los pagos estatales. Este señor no sabe nada de eso, de la tecnología que ya se ha desarrollado. ¿Y qué es lo peor de la visión de Tuto y J.P. Velasco? Que son una visión que desprecia lo nacional y que privilegia a lo extranjero. Como no van a saber qué hacer con el Estado, lo que van a hacer es volver a la época de los 90, donde traías gente de afuera a que te maneje el Estado. El FMI, señores del FMI, vengan, instálense, les vamos a dar un piso entero en el Banco Central, manejen la economía. Señores de, no sé, de la Cámara Agropecuaria del Oriente, instálense en el Ministerio de Desarrollo Rural, de Desarrollo Productivo y manejen ustedes. Eso van a hacer porque ellos no tienen gente capaz para manejar el Estado. Y cuando tú no sabes qué hacer con algo, llamas a alguien que supuestamente piensas que sabe. Y resulta que estas personas que supuestamente piensan que saben, tampoco saben. Lo hemos visto. El FMI ya ha gobernado la política económica de este país todos los años 90. Preguntémosle a cualquier funcionario antiguo del Banco Central de Bolivia, el piso 9 del Banco Central de Bolivia eran puros gringos extranjeros del FMI, antes del 2006. Y ellos manejaban. El ministro de Economía, todos los ministros de Economía, de Banzer, de Goni, no sabían cuánto estaba la inflación, no sabían cuánto estaba de ejecución subnacional, no sabían cuánto estaba la deuda pública, porque no, todo eso lo maneja la gente del fondo. Vayan al piso 9 del Banco Central. Así funcionaba nuestro país y a eso quieren volver por el lado de Tuto. Así que por donde lo veas, va a ser un Estado que no va a cumplir sus funciones, o por el otro lado vas a tener trabajando en el Estado gente que no sabe lo que es. Que casualmente, si eso con ese comentario, es justamente lo que en las redes la gente de derecha trata de suponer del Estado bajo el gobierno del movimiento al socialismo. Piensan, estos masistas ignorantes que no saben manejar. Mira, anda a ver los masistas ignorantes que han desarrollado todos esos sistemas para la billetera móvil, para las compras públicas, transparencia en el sector público, la GETIC, todo eso, ahí están los masistas ignorantes. Los 25 años, los 20 años quiero decir, se ha formulado y se ha hecho todos esos avances. Wow, es bastante sombrío el panorama que tenemos de aquí en adelante para esta transición que hoy quiera ganar. Y ya para cerrar este dialogando con el pueblo, viceministro Jorge, ¿qué va a pasar con Andrónico? ¿Qué va a pasar con Eduardo del Castillo? ¿Factor Evo Morales? ¿La izquierda del país? ¿Cuál es su análisis al respecto de estos nombres, Andrónico, Eduardo y Evo Morales? Bueno, primero que Andrónico tuvo la oportunidad. Alguien dice, no, es que nació muerto. Otros dicen, no, nació y murió. Sí, nació
y no tuvo la oportunidad de vivir políticamente, ¿no? No asumió ese rol histórico que el momento demandaba de Andrónico. Esperábamos de que él asuma el liderazgo, la conducción, que asuma las banderas de la izquierda, del bloque popular, pero alguien decía, es mejor que no hable el Andrónico porque cada vez que habla la jode y baja en las encuestas. Y era porque sencillamente no estaba seguro, ¿no? No tenía la convicción, no tenía el ñeque, como quien dice, para liderar a la izquierda y al bloque popular. Y perdió esa oportunidad y ahí están los resultados, ¿no? Yo creo que ya perdió. Pasó a secuencia. Sí, senador, y ya no creo, no le veo pasta de líder, pasta de dirigente. Ahí estaba porque el Evo lo puso, porque si no era el Evo nunca hubiéramos conocido a Andrónico, pero bueno, tuvo su oportunidad y no tuvo la capacidad para liderar un proyecto, un proceso. Hay que ver, en el MAS nosotros tenemos ahora el desafío, después del 8 dejamos de ser servidores públicos, bajamos a las bases, y desde las bases, desde la estructura orgánica, desde las organizaciones sociales, tenemos que rearticular, analizar, reflexionar, ser autocríticos. Nos hemos equivocado en muchas cosas y tenemos que no llorar sobre la leche derramada, sino más al contrario, como el ave fénix, tenemos que volvernos a levantar y volar, ¿no? Y ahí pues veremos qué decide la estructura orgánica, que deciden las organizaciones sociales, pero ya hay un malestar con esta dirección nacional del MAS, ¿no? Que desde nuestro punto de vista se aplazó. Es un tema que se lo tendrá que evaluar en los diferentes escenarios para ver cuál va a ser la conducción del movimiento al socialismo. Se vienen tiempos de desafío, tiempos de reto, y ahí vamos a ver a los verdaderos hombres y mujeres que realmente son leales con la izquierda, con el bloque popular, y veremos cuántos se pasan a la otra vereda, ¿no? Porque ya nos han dicho que ahora también algunos masistas están queriendo volver laristas, tutistas, y ya están cambiando de camiseta, y veremos quiénes quedamos, ¿no? Pero estoy convencido que los que vamos a quedar vamos a ser los más comprometidos con lo que hemos empezado, para seguir avanzando y dejar a las generaciones un Estado realmente para vivir bien. Viceministro Gustavo, usted me decía hace tiempo que todos han caído en el juego de Evo Morales. Todos. Ahora aquí viene este factor Evo Morales en el país, pues adelante. A Evo le falló el penal al final del partido, ¿no? Para ponerlo en tiempos de fútbol, digamos. Porque Evo jugó a frenar al gobierno de Arce, a destruirlo. Evo quería obligarlo a renunciar, a adelantar elecciones. No se dio. Ese es un gran error que deja a Lucho, ¿no? La democracia, etc. Evo apostó a eso, apostó al bloqueo, y la derecha lo agarró como su capitán y encabezaron toda la destrucción. Justamente Jorge decía del año 223. ¿Por qué no 223? Porque sacaron unas encuestas, no sé de dónde, donde Lucho tenía un 23% de aceptación en la población, y estando en gobiernos bien complicados. 23%, ahí ya vino el tema que mencionábamos, ¿no? Que se autonombró ya candidato del bicentenario, la pelea. Y bueno, Evo encabezó esta destrucción, este bloqueo sistemático, no solo en el legislativo, también en los caminos. Fue muy duro los bloqueos, ¿no? También se sumó el comité cívico, 36 días de un paro por el censo, pues que no sacaron nada, porque la misma ley que les propusimos antes de los 36 días fue la misma que aceptaron al final, pues, sin cambiarle nada, ni una coma, la fecha, el año. Pero luego encabezó esta destrucción del gobierno, tal vez sin percatarse de la destrucción que hacía el bloque popular. Y ellos se sumaron a ese camino, pensando que lo estaban utilizando a Evo para sus fines, pero al final del día se dieron cuenta que Evo los utilizó a ellos.
porque Evo se convirtió en el comandante de la derecha, los utilizó, toditos marcharon tras de él, y por esa ceguera de no mirar la política que hay que mirar siempre años hacia adelante, esa ceguera los lleva a que hoy, por más que hoy quieran aprobar los créditos, están frenados, eso te va a llevar meses, lleva meses de implementación, meses. Entonces, no les va a quedar dinero. Nosotros decíamos, pero en los créditos van a tener dinero para adelante. Porque si bien todos te hablan, ¿en qué se basó la campaña de la derecha? No hay dólares, el mercado interno sube, no hay combustible. ¿Sí? Eso fue. O sea, ¿qué más te dijeron? ¿Te dijeron que estaba mal el sistema de salud? ¿No? ¿Te dijeron que estaba mal qué? Las caseteras, ¿qué estaba mal en este país? No hay dólares, no hay combustible y los precios del mercado se han disparado. Sacaban unos comentarios en la prensa como si aquí no tuviéramos ni para comer. Salió un analista, claro, salió uno a decir, no es otro apellido, a partir de julio vamos a comer de los basureros, ¿te acuerdas? Ese tipo de comentarios, pues. Pero al final se dieron cuenta que Evo los utilizó, ¿sí? Y Evo en esta última jugada jugó al voto nulo con la esperanza, porque además él sabe, pues es viejo lobo, y los que hemos estado años en política lo sabemos. Yo, por ejemplo, aposté, y se lo dije a Pomacus y demás, que no vencía la barrera del 19 el Samuel, que no vencía, y no venció. Y además le dije que Andrónico se iba a quedar en 6, y ahí está sus 6. Porque vemos el futuro político, no es que seamos clarividentes, sino que es una perspectiva hacia adelante. Y ahí es donde Evo quería jugar y deslegitimar al gobierno. Si vamos en la misma línea, hoy deberías decirle, Evo, es un perdedor porque apenas tienes el tercer lugar. Si quieres que todo el voto nulo, porque también hay 5, es decir, histórico de un voto nulo en el país. El voto blanco también siempre ha sido por ahí, 4, 3, 2, 5. Si tú descuentas eso al 19, queda un 12, listo. Esa sería la votación de mujer. O sea, es el otro perdedor. Evo se va a mantener ahí. Y aquí yo creo que Evo se va a articular con la finalidad de que si mañana tocas una de las cosas, sí te va a saltar con todos los caminos y con la gente. Y lo va a hacer. Es que tiene que andar con pies de plomo. Evo comandó todo este desastre. Yo dije en varias entrevistas, te lo dije a ti una vez que me decían, Evo, nosotros que lo conocemos desde de años, Evo es el peso de guerra, te muerde y a la tumba contigo. Néstor, a la tumba te va a meter. Yo decía, Robertes hagan más, no te va a dejar ir más, Robertes hagan más. Y es lo que ha hecho, te das cuenta. Entonces, está bien, ahí nos estaremos viendo mañana, pasado mañana, nosotros con tranquilidad, como dice Jorge, no estamos amenazando, no vamos a ir a bloquear caminos y cosas por el estilo. Vamos a reorganizar nuestras fuerzas, vamos a explicarles si hemos fallado, pediremos disculpas, dónde hemos fallado, por qué hemos fallado. Hay que explicarle a la gente, nos volveremos a recomponer. ¿Participaron de las subnacionales? Sí, además va a participar de las subnacionales. Los que están hablando de que el MAS ha muerto están equivocando, nosotros somos como la cigaza, cantando voy y vuelvo después de un año bajo la tierra, no importa, ¿no? Como soldado que vuelve de la guerra. Así nomás nosotros vamos a estar, nos vamos a levantar como el ave fénix, no tenemos ningún problema. Somos revolucionarios y sabemos que el camino, este camino que hemos construido, antes del 2002 nos ha llevado una serie de cosas, pues, desde represión policial, militar, la construcción, etcétera, hasta lograr lo que hemos hecho el MAS. Sí, con el Evo ahí, eso hay que reconocerlo, el comandante Evo. Entonces, eso hay que ver, desde agruparnos, desde conquistar a nuestra gente, a una resistencia que no estamos diciendo una ofensiva, ni bloquearle al otro gobierno, nada. Simplemente que no se tocan nuestras cosas. ¿Me vas a tocar el SUS? Quiero ver. El 80% de la gente vive en el SUS. ¿No les vas a dar medicinas a los del cáncer? Porque es un gasto, supuestamente. Quiero ver. ¿No vas a atender a las hemodiálisis? Eso quiero ver.
vas a cesar el seguro agrícola, digo, ven. Yo decía alguna vez, y no es por amenazar, bajarle 50 centavos al bono Juancito Pinto. Ya ven si este edificio no queda en cenizas. Bajarle 50 centavos. Muy bien. O subí el pan. O subir el pan. Claro, levantas la subvención de la harina y sube el precio del pan. Levantas subvención de combustibles y sube todo. Entonces, se las tienen difícil, ¿no? La izquierda, si bien es cierto, no tiene ahora representación dentro de la Asamblea, va a estar en las calles. Eso tengo la absoluta certeza. Y vamos a volver desde local, ¿no? Nos vamos a trincherar en lo local y volveremos desde local. Ahí tenemos que volver, te decía, a nuestras raíces, a nuestras bases, de articularnos desde nuestras casas. Exactamente. Y es un nuevo desafío y reto que tiene la izquierda y el bloque popular. Las fuerzas. Pero tiene la derecha ahora la oportunidad de cumplir con lo que ha ofrecido, ¿no? Y para eso nosotros, como dice Gustavo, vamos a ser pacientes, vamos a esperar y solamente vamos a exigir que cumplan. Tienen la oportunidad de darle al pueblo lo que ellos le han ofrecido en campaña. Nosotros sentimos que nos han mamado, pero está el momento, el espacio que ellos tienen para revertir aquello y ojalá lo puedan hacer. Muy bien. Muy bien. Muy bien, de esa forma cerramos entonces el diálogo con nosotros. Quiero agradecer a Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación con Gestión Gubernamental, Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, y Juan José Bedregada, analista e economista en esta ocasión. Se nos ha hecho corto el programa, 1:30, pasó volando, con el compromiso de volver así Cuando quieras, un gusto estar con Juan José. Igualmente un gusto. Igualmente, Juan José, gracias. Hasta la siguiente semana. Chao, chao. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.